¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Buenas tardes. Hay algo en algunas personas que muchas veces, pues, seguramente te habrá pasado, nos resulta difícil de explicar. No es aquello que dicen, ni lo que hacen, ni siquiera su propia apariencia. Se trata de otra cosa. Son personas que tienen como una especie de una cualidad silenciosa, como una especie de sensación que es bastante inusual con respecto a lo que nos solemos encontrar en la vida cotidiana. Y estás con estas personas y en algo en ti, pues notas que comienza a calmarse. El tiempo parece que se vuelve más lento, más despacio. Tu ruido interior, pues también notas que baja de intensidad. Y cuando se marchan, pues queda algo en ti, como una especie de perfume invisible que queda suspendido en el aire, envolviéndote, ¿no? Quizá sea posiblemente la mejor forma de aproximarnos a lo que hoy queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras, la fragancia del alma. Porque sí, el alma tiene perfume, pero no un perfume material como el que conocemos, no algo que podamos explicar con palabras, sino esa emanación sutil que muchas veces nos cuesta explicar, que surge de esa presencia cuando comenzamos a vivir desde lo más esencial de nosotros. Eh, Bien es cierto que muchas veces buscamos ese elixir que intuimos que existe, ese elixir de la vida, fuera de nosotros. Buscamos en experiencias, en respuestas, en estados, en emociones elevadas, espirituales, algo que nos hace sentir o que nos haga sentir más completos, más vivos o más plenos. Pero sin darnos cuenta, vamos esto pues acumulando este tipo de sucedáneos, pues como momentos intensos, algún logro que hayamos conseguido, reconocimientos, validaciones, pequeñas esencias que son todas temporales, tú lo sabes, que parecen que te llenan por un instante, pero que después se evaporan fácilmente. Y así el camino comienza de nuevo, porque entonces volvemos a buscar. Y muchas veces, al fin de mucho ciclo de búsqueda y de encuentro temporal, llegas a comprender que el verdadero elixir nunca estuvo fuera. Porque el elixir de la vida es esa fragancia que se desprende de tu presencia cuando comienzas a habitarte de verdad, desde tu corazón. Me refiero cuando comienzas a llevar a tu práctica diaria esa atención plena, pero no como una técnica ni como una disciplina cerrada, sino como una forma natural de estar en el mundo. Cuando te das cuenta de que observas sin etiquetar, sin emitir juicio, únicamente observando, únicamente mmm, presientes o percibes que estás sin más, cuando miras sin clasificar, cuando escuchas sin preparar respuestas que no estás escuchando porque estás elaborando tu propia respuesta, no estás escuchando activamente a la otra persona. Y así, cuando contemplas esa, todo lo que te envuelve sin esa necesidad de apropiarte de aquello que ves. Porque cuando vamos buscando fuera, intentamos apropiarnos de aquello que necesitamos, que carecemos, para entonces completarnos únicamente temporalmente. Entonces, cuando vives desde esa presencia, algo comienza a ocurrir, porque tu mirada se vuelve un poquito más silenciosa, tu presencia se vuelve más amplia, pero sobre todo, tu corazón se vuelve disponible. Y esa atención, pues desnuda, comienza a mezclarse con el silencio que habita detrás de todas las cosas. Esta quizá sea la descripción de esa fórmula tan sencilla, pero al mismo tiempo profunda, que es este elixir, esta fragancia del alma. Y, queridos compañeros, ¿qué os despierta la idea de que el alma tiene una fragancia? ¿Creéis que alguna vez habéis sentido esta presencia silenciosa en otra persona o en vosotros mismos
algo que, como decía, pues resulta difícil de explicar, pero muchas veces profundamente transformador. Sí, a mí me pasa que hay veces que encuentras, yo lo llamo espíritus afines, ¿no? Que son Ujú. aquellas personas que te dan la confianza y la presencia en el momento para poder abrirte tú también. Tú lo has dicho, ¿no? Abrir el corazón, ¿no? Yo creo que esa fragancia de que tú hablas es cuando estamos abiertos de corazón realmente, ¿no? Porque es donde se nos vuelve de verdad, ¿no? Es nuestra propia esencia, ¿no? Lo que estamos mostrando. Pero para eso es verdad que necesitas a personas que tener esa cuna, esa confianza. Y hay veces que estás con, no sé, unas personas que te dan esa confianza y que todo son risas, estás como rodeada de dos angelitos, ¿no? A mí me pasa con vosotros, ¿eh? Pero quiero decir que muchas veces también me pasa. Tengo dos amigas que cuando estoy con ellas mi alma descansa. Sería esto, quizás, ¿no? El alma descansa, entonces sale la fragancia. Creo que sería esta. Sí, sí. Yo creo que el solo hecho de que nos planteemos la fragancia del alma ya es muy alentador, porque quizás a lo mejor la humanidad o estemos todos como humanidad, estemos un poco más preocupados por estas cosas, lo cual es bueno naturalmente, a como lo hacíamos en un pasado. Recordad cuando en épocas de oscuridad, cuando los hombres y las mujeres, al ser humano, se le acusaba de vivir en la oscuridad y de propiciar la perdición de su alma. ¿Recordáis? En la Edad Media, por ejemplo. Creo que estamos ya muy lejos de todo ello. Entonces, el hecho de que ahora ya no nos preocupe la perdición del alma, porque sabemos que eso es algo que no tiene sentido. El hecho de que estemos ya preocupados por el perfume del alma, lo cual nos lleva también a preocuparnos por la naturaleza temporal del alma, por adentrarnos más allá de la quimera y sobre todo fundamentalmente a mi parecer, que empecemos ya a preocuparnos no solo por lo placentero de los sentidos que nos permiten captar la sutilidad de las cosas, sino el perfume de la presencia del alma. Creo que es algo que incluso hace 50 años no era concebible todavía. Y sin embargo, ahora extrañamente sí, sí. Yo no sé si estáis de acuerdo que algo está ocurriendo que nos hace ser más receptivos a la presencia, al manto envoltorio fragante del alma. Sí, yo coincido plenamente contigo. Cada vez es más patente esa visión. Aunque es una visión un tanto silenciosa. No grita, no necesita ser vista, no necesita ser avalada, ¿no? Y en este sentido, en este mismo, hablando de silencio, ¿creéis que el silencio tiene un papel esencial en este despertar de esa fragancia interior del alma? ¿O resulta, como muchas veces parece a nuestro alrededor, que nuestra cultura, nuestras civilizaciones tienen demasiado miedo a ese silencio interior? Yo creo que el silencio es necesario, porque si no, no sale lo que tiene que salir. O sea, el silencio es silenciar la mente, silenciar los egos, ¿no? Para mostrarte tal y como eres y no tener o sea, ningún pudor en poderlo hacer. Pero para eso necesitas un margen de confianza, ¿no? Estamos aquí en confianza, ¿no? Y es necesario crear en ti eso, ¿no? Cada uno tiene que crear ese marco de confianza dentro para poder abrir ese corazón, que es necesario que salga porque es lo que somos. Y si no, bueno, y también, paralelamente, hay muchas cosas que nos ayudan a sacar esa esencia, ese aroma, ¿no? Eh,
podemos escribir, podemos bailar, podemos pasear. Hay muchas cosas que a lo largo de que nos ayudan a volver a encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Y una canción, ¿no? Cuando nos conectamos a una canción, ¿no? Que eso nos ayuda a poder sentirnos desde dentro. Yo creo que el silencio es no necesario, es lo primero que tenemos que hacer. Pues fíjate, Lourdes, aunque me voy a permitir eh, discrepar un poco, solo un poco, ¿eh? Sí, sí. Porque ya sabéis que yo soy muy heterodoxo en muchos aspectos. Vamos a ver. El silencio, para mí, para mi heterodoxia, no deja de ser sino una herramienta de trabajo. Y entonces, en la medida que ante mí pongo herramientas de trabajo, me estoy poniendo el hecho de si las sabré utilizar o no las sabré utilizar. Si mi éxito en el trabajo va a depender de que las sepa utilizar o no. Me explico. Vamos a Ujú. ver. Si yo, cualquiera de los amigos que nos están escuchando, vamos a ver si logro explicarme adecuadamente. Si yo interpongo entre mí mismo y mi alma un espacio de silencio, una necesidad de meditación, una necesidad de contemplar algo nuevo, espacial y distinto, ya me estoy alejando de ella. Ujú. Sí. Creo que debemos de ser lo suficientemente valientes, aguerridos y reconocer en nosotros la propia presencia del alma y sin necesidad de silencio, hablarle directamente. Decirle, oye, como se llame, que se llama como tú, tu vibración viene de ella. Háblale, dile, cuéntale cosas, tú no necesitas el silencio, no necesitas ponerte a meditar, no necesitas entonar mantras para hablar con Dios, para hablar con tu alma, porque están en ti, forman parte de ti, tú eres parte de ello. No sé, Josep, si a lo mejor esto es demasiado No, al contrario, exagerado. coincido plenamente contigo. Coincido al 100%, al 1000 por 1000. Porque, porque es cierto lo que dices. Tú lo que estás hablando, si me permites con mis palabras, es cómo espiritualizar una idea del silencio, una idea de ese contacto con la fragancia del alma. Si nosotros espiritualizamos una idea mental, no se vuelve espiritual por el mero hecho de que las empleemos. No deja de ser otra meta más de la mente que como objetivo se aleja justamente de ese objetivo espiritual. Es decir, no podemos llegar a la fragancia del alma ni construyéndola con artificios y ni disciplinas estrictas, ni proponiéndolos como una meta espiritual, que es a lo que te refieres, porque justamente como toda meta espiritual, como toda meta mental, está sujeta al mundo dual y a la consecución o al fracaso, que es, yo creo que es a lo que tú te refieres. Y lógicamente, justamente esto es una práctica natural, porque la fragancia de la que hablamos no es una fragancia que se construye, que es de lo que estás hablando tú. Por lo tanto, coincide plenamente. O sea, esta fragancia del alma no se construye, se deconstruye. Y deconstruir justamente implica despojarnos, entrar desnudos, justamente con digamos, con ese frasco vacío, humilde, para que justamente esa esencia del alma se vierta en nosotros, porque realmente cuando nos despojamos de nuestro cuerpo físico, emocional y mental, nos convertimos en un cáliz, en un frasco puro que está abierto justamente a lo más elevado para que justamente ese elixir del alma se vierta en nosotros. Ese es. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. Durante mucho tiempo, la humanidad hemos experimentado diversas fases del yoga, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, el Raja Yoga. Y cuando llegamos al Raja Yoga parecía que queríamos controlar con la mente, controlar los misterios de la creación, los espacios, saberlo, conocerlo todo.
Pero bien sabes que últimamente se está imponiendo en la humanidad un nuevo yoga, que es el yoga que va más allá de la mente. Y algunos lo llaman el yoga del fuego, el yoga del corazón. Pero bien sabes que estamos llegando a un punto, y yo estoy convencido de que la humanidad va a llegar a un punto en el que efectivamente, como tú bien decías, cuando crucemos el puente que hay más allá de la mente, ya nada de aquí nos sirve absolutamente de nada. Ujú. Porque toda la referencia al pasado es quimera. Es absolutamente lo que era. Y además voy a poner un porqué. Por ejemplo, si hablamos del Raja Yoga, que es el conocimiento del alma, el conocimiento del mecanismo del alma, la mente, etcétera, etcétera, observemos, y además siempre ha sido así, observemos que siempre estamos hablando desde la perspectiva del tiempo lineal. Las cosas suceden una detrás de otra, a un proceso evolutivo le sucede otro. Sin embargo, ahora estamos empezando a entrar en un proceso en el que lo lineal deja el espacio de lo curvo. ¿Y dónde está lo curvo? Y seguramente el alma ya empieza a participar de lo curvo, de esos espacios cuánticos. ¿Qué significa eso? Significa que el alma ya deja de ser ese concepto con lo cual yo la puedo perder con mis pecados, a reconocer que el alma es absolutamente eterna en su asistencia y que yo como expresión del alma soy eterno en ella, que el alma es atemporal, que no tiene espacios, que vive en todo momento, que es eterna. Y esas son cosas que tenemos que experimentar todos poco a poco, pero son cosas que yo empiezo a percibir que como humanidad estamos empezando a atisbar. La presencia eterna del alma en cada uno de nosotros, que somos nosotros al tiempo, porque yo no soy yo, Juan, el que os está hablando, sí lo soy, evidentemente, soy sencillamente una expresión de mi alma a tal fin como es la tuya y todos en nuestros trabajos. Somos expresiones del alma, no mecanismos para acceder al alma. No, no, no. Bueno, claro, Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo que he podido hacer para acercarme a mí, a mi esencia, a mí, es la danza. Entonces ahí o te expresas desde el alma o no, no lo sientes, ¿no? Tal cual. No, no, evidentemente. solo no es hacer una coreografía y un, dos, tres, cuatro. Claro. No, no, no. Es sentir lo que a través de tu cuerpo tienes que decir, ¿no? Entonces, pues ese momento a mí siempre me ha acercado, ¿no? A ello. Por eso te decía que yo necesito más la acción y entonces empiezo a sentir. Es Antes, que perdón, es perdón. algo que... Dime. Sí, te estaba preguntando, te he interrumpido, perdona. Pero es que antes comentabas, con la honestidad que te caracteriza, comentabas cuando hablabas con tus amigas, cuando estabas con tus amigas, cómo notabas que irradiabas ese aroma, esa fragancia del alma, ¿no? Pero dejabas un poco entrever algo que nos sucede prácticamente a todos, y es cómo en algunas situaciones y con algunas personas nos es más fácil irradiar y en otras justamente nos replegamos en nosotros mismos. Eso, ahí podías ahí ampliar un poquito más, ahí Lourdes. Bueno, desde mi humilde experiencia, ¿no? Sí, claro. O sea, eh, yo me considero una persona que no soy muy típica, atípica, ¿no? Porque pues me he dedicado al arte y hago sanaciones y tal. Y eso lo he tenido un poco en mi vida porque la gente que me rodea pues como un tabú, ¿no? Entonces, poco a poco ya no soy la rara de la película, ¿no? Las hierbas me han llamado mucho a mí. Y eso que de hierbas nada, ¿no? Pero es verdad que cuando encuentro a alguien con lo cual yo me puedo abrir y tengo esa confianza, yo me vuelvo
más grande, o sea, puedo, puede salir mucho más de mí, ¿no? Entonces, hay con gente que ya sé que desde el primer minuto no voy a tener esa conexión y entonces yo tengo que amoldarme a una conversación pues que aquella persona le va a poder entender, ¿no? No es fácil, no es fácil. Es como cuando tienes que Tu, explicar la unidad. Sí. tu El actividad, uno, Lourdes, tu ¿a cuánta, actividad, perdón. sí. ¿A cuánta gente puedes explicar el uno, la unidad? Es dificilísimo, ¿no? Que todos somos uno. Fijaros, hay un comentario de una persona que está en contacto, trascendemos juntos, que dice, el alma se contrae o se expande. Ya nuestro libre albedrío nos lleva a elegir dónde conectar. Creo que los tres coincidimos, pero Sí. ¿hay algo más? ¿Podemos avanzar desde de esa verdad que comunica esta Eh, persona? ¿Mm? Yo creo que es necesario sí, que se contraiga y se expanda. O sea, que es que toda creación lleva primero una contracción. Entonces, es necesario que ¿Mm? exista esa parte, ¿no? Y es la manera con la cual también respiramos y la manera con la cual estamos, sí. y ¿no? Sí, supongo que cada vez seremos más valientes de expresarnos tal cual somos. Pero fíjate, Lourdes, una cosa. En el momento que hablamos de contracción y expansión, Sí, ya estamos hablando de tiempo, sí, de factores que implican contracción y expansión o detracción. Pero No, vamos a ver, no me refiero al tiempo, ¿eh? no, pero estamos ya poniendo factores que podrían ser medibles incluso desde una perspectiva adimensional. Pero vamos a suponer por un momento, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, que el alma es un sol, ¿correcto? Un sol atemporal, un sol eterno, de conciencia eternamente presente. El sol está constantemente irradiando de sí mismo, como nuestro sol, en otras dimensiones, evidentemente la dimensión del alma, está irradiando constantemente. Pero yo soy de la opinión y de la convicción de que somos un sol. El alma es un sol que está irradiando en todos los sentidos atemporales del término. sí. Todos y cada uno de las experiencias, en vivencias, en este plano, en el otro, en cualquier espacio, todos al mismo tiempo. Y De constantemente. suerte, de suerte que yo, por ejemplo, o tú, Lourdes, somos un rayo de experimentación de ese sol. Es permanentemente y al mismo tiempo, cuando yo fui romano, por ejemplo, o yo fui egipcio, o viví en tal sitio, entonces lo estoy viviendo en la conciencia del alma, es un eterno presente. Si yo fuera capaz, si yo fuera capaz de hablar con mi alma y decirle, quiero ver mi experiencia romana, me urge, a lo mejor quizás ella entendería y diría, sí, hijo mío, mírala, la estás viviendo ahora al mismo tiempo que esta. Y tu Entonces, reacción aquí es, el tema es hermoso, ¿eh? sí, pero a lo que no sé si podemos sintetizarlo en que esa contracción o esa expansión no se refiere al alma, aunque tendamos a personificarla. Porque ese es digamos, iba a emplear la palabra error, ¿no? Pero ese suele ser una ilusión que muchas veces caemos. El alma no se puede personificar, no podemos darle un carácter dual, y por lo tanto el alma no puede contraerse ni expandirse. En todo caso, muchas veces ya sabemos que nosotros no funcionamos siempre conectados, como este tranvía que siempre está con las aspas conectadas a la red eléctrica, y muchas veces pues pasamos luces y sombras, eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, como una especie de contracción y expansión. Podemos asociar esa contracción y expansión al alma, pero realmente es un efecto de reflejo de nuestra conciencia, la que evocamos sobre el alma, pero realmente es el foco está en nuestro despertar, en nuestra apertura o en nuestro cierre, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto, no, Lourdes? Claro. Sí, no,
Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que para que nosotros aquí y ahora, en la 3D, en este momento, nuestro alma se pueda hacer presente, la fragancia siempre está, ¿vale? El alma siempre está, ¿no? Ujú. Pero que para que nosotros podamos, y además el alma nos va a conducir al camino que tenemos que estar, en el que tenemos que estar para que se haga más presente, ¿no? Sí, Bueno, pero para eso necesitamos las experiencias las que tenemos que vivir, o sea, no. claro. El otro día, justamente, ayer leía una cosa sumamente bella, ¿no? Cuando vemos un riachuelo, hay algo que calma, no es la visión, es el ruido, ¿no? Es el ruido del riachuelo. Pero fijaros, el ruido del riachuelo procede justamente de las piedras con las que sortea y empapa, ¿no? Si no existieran esas piedras, no habría ese ruido. Por lo tanto, esto va un poco en la línea de lo que comentas, Lourdes, ¿no? Que, Claro. que la fragancia se expresa, justamente es como una irradiación del alma que es percibida o es expandida justamente, perdón por emplear el mismo verbo, justamente en esa personalidad que está, digamos, abierta como un cáliz a que justamente descienda la oblea del alma justamente en este cáliz, ¿no? Sí. El ejemplo que has puesto antes, Lourdes, respecto de, por ejemplo, de tu actividad, me ha, me ha gustado mucho porque encierra en sí el espíritu del alma. El otro día, y equiparándolo un poco, el otro día yo no sé con quién comentaba, o en un trabajo, o en un vídeo, no lo sé, puse, comenté el hecho de que había estado escuchando con mucha atención el concierto para clarinete de Mozart, como podías estar escuchando, pues, concierto de piano de Beethoven, en fin, no sé. Sí. Pero en ese caso era concretamente el clarinete de Mozart. Y yo lo estaba escuchando con profunda atención. ¿Por qué? Por una razón. Digo, ¿cómo es posible que esta mujer, esta persona que estaba interpretando un clarinete a Mozart, guarde dentro de sí todas y cada una de las notas, los tempos, las melodías, los matices? Y pensaba, en el momento que esta mujer piense cuál es la próxima nota que tengo que tocar, automáticamente se viene abajo. Ujú. Juan, te Eh, tengo que Sí, eso, o sea, a mí que he tenido que memorizar muchos tiempos en mi cabeza, ¿vale? Para poder bailar una coreografía o dos o tres o lo que sea, ¿no? Eso requiere de la técnica. Luego, luego entra el alma entra al principio también porque es lo que te llama, ¿no? Pero realmente tiene que haber una técnica para que haya un equilibrio. claro. Porque si no, no te puedes ni dejar llevar lo suficiente, hay que dejarse llevar, ¿vale? Pero también hay que, a todos nos pasa, yo por ejemplo antes de salir al escenario tenía, o sea, el miedo escénico que no me acuerdo de nada, no voy a poder hacer nada. ¿No? A la que me entraba la música me acordaba de todo, ¿no? Pero tampoco te dejas llevar, sí, pero no, tiene que haber un punto de equilibrio para que tú puedas, tu cuerpo y todo pueda llevar todo adecuadamente. O sea, es difícil, es difícil. Vale. Es difícil. De Melsa que nos sigue, nos preguntaba hace rato si creemos que el objetivo de la vida es que el alma, nuestra alma, se expanda. ¿Qué pensáis? Esta pregunta está relacionada con esa expansión como una especie de fragancia a la Sí. que nos estamos refiriendo. ¿Cómo lo veis? Yo creo que venimos a irradiar Ujú, y entonces venimos a dar nuestra luz ujú, realmente, ¿no? ujú. Y cuando estamos preparados, como todo, requiere pues la hacemos, o sea, lo damos. Y ya en pequeñas cosas ya tenemos algo que viene que es original en nosotros. O sea,
Esto siempre lo he creído. Hay gente que la ves y otros también dicen, esta mujer es Ujú, serena. ujú. Entonces, ¿sabes? O sea, sí que hay cosas siempre que hay. Vemos a Juan y decimos, es un poeta, ¿no? A Josep es un sabio. O sea, quiere decir que hay muchas cosas que nos caracterizan, pero quiere decir que sí, que venimos a irradiar desde el más alto nivel de amor que tengamos, si es posible. Y Fí- eso es que el alma se exprese. Fíjate que Quizá, trascendemos juntos, dice, trascendemos juntos es el seudónimo de otra persona que nos está siguiendo en directo, dice, el alma solo busca ser, nuestro ego es el que genera separación, aunque este ego hace parte para nuestra transformación desde adentro, ¿no, Juan? quizás, quizás sea el ego, quizás sea el ego el que contabiliza el tiempo que llevamos ajenos al alma y el que contabiliza el tiempo que nos queda para volver al alma. Ujú, sí. Quizás sea el ego, pero quizás también Ujú. nuestra existencia siendo muy laxa en tiempo y en años. Podemos estar aquí 80, 90 años. En la conciencia del alma es un soplo. Luego, no sé hasta qué punto el alma se expande o no se expande, simplemente se expresa. Eso es, sí, sí. Yo creo que ese es el sentido que en este caso se Mm, llama Catalina, esto sí, quería referirse. En pero Rose, decirle a Catalina, perdona, decirle a te, Catalina te está escuchando, te está que es escuchando. maravilloso que nos preocupemos de estas cosas. Muy Sí, bien. sí, Esto, Rose dice, entonces estamos hablando de cómo se expresa el alma a través de nuestros dones y talentos. Totalmente. Claro. El don está para que lo podamos compartir. Para eso hay que ser Ujú, muy valiente, pero yo creo que es lo que nos va a hacer feliz también, ¿eh? claro. Sí, aparte Y ya, perdón, saber perdón. cuál es, sí, y saber identificarlo. sí, sí, pero yo, permitidme un matiz. Si lo hago desde la perspectiva del ego, si utilizo mis sentidos desde la perspectiva del ego, miro y contemplo para ver si lo que me rodea me es placentero o no. Pero si lo hago desde la perspectiva del alma, simplemente mis ojos los estoy poniendo a su servicio. Es Eso decir, yo es, ya no miro las cosas como eso las es. veo desde la perspectiva del ego, sino que contemplo las cosas para que ella experimente a través de mí, Eso es. oiga, escuche, sienta, ponga el tacto en las cosas, toque el alma necesita también tocar la materia y soy yo su instrumento para tocarla, o tú, el otro. Somos sus instrumentos. Desde Claro. esa perspectiva Yo, es la diferencia. Camilo Barrios, yo creo que que- el don es estar ya en servicio, cuando claro, uno puede estar ya en servicio. Camilo Barrios, que es otro seguidor, nos comenta, la esencia es como una especie de llave maestra que nos permite abrir esas puertas hacia caminos de trascendencia, de crecimiento, ¿no? Es así, ¿no? Es una... Sí, 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 es así. O sea, podemos decir que entonces es como una especie de ganzúa del ego en el cual, no, bueno, o previamente, digamos, lo que hace en nuestra personalidad. Es que, mira, ahora se me ocurre, veo yo una analogía, es como el alma está llamando a la puerta, pero hay tres puertas que nos impiden llegar a la realidad. Una puerta del físico etérico, del cuerpo físico etérico, otra puerta digamos, del mundo emocional y otro del mental. Y fijaros, únicamente cuando las tres puertas están abiertas es cuando damos paso justamente a este caminante silencioso que todo lo irradia con su luz y permite atravesarnos justamente con los ojos que decía Juan, me gusta mucho esa analogía, realmente se calza nuestros ojos físicos para justamente avanzar hacia la verdadera realidad, ¿no? Que es la que únicamente puede ver el alma. Y aquí igual enlazamos con
con esta frase que comenzábamos antes del programa de hoy, en la previa que nos conectamos, de la luz, solo en la luz verás la luz, ¿no? Posiblemente, que será posiblemente un futuro tema de otro programa. Esta frase es maravillosa. Es que cuando puedes ver desde la luz, lo transformas todo en luz, claro. Hasta la cosa más difícil. A mí me da la sensación, por lo que has comentado hace un momento, de que incluso las propias puertas son una separación entre tú y el alma. El alma está en las puertas, en el etérico, Sí, claro. El alma está en todos los sitios a la vez. También. Noto que se establecen ventanas y puertas, ya me están separando de ellas. Sí. Vamos a ver. El alma, Sí. seguramente cuando yo siento una emoción intensa y profunda, el alma está experimentando en mí el porqué de ese mundo de las emociones y la está viviendo conmigo. Cuando etéricamente estoy manipulando la energía, el alma la está manipulando también a través de mí. Cuando estoy pensando en la resolución de un problema algebraico, el alma está experimentando a través de mí la matemática. Es decir, creo que no hay puertas. Sí, es verdad. Somos Hay una equilibrio. eterna presencia del alma. Sí, totalmente. De acuerdo. Bueno, pues ya Hay estamos presencia. acabando. Otra cosa es como sus Perdón. sustancias. Sí, Lourdes. No, que hay presencia. Es que lo has dicho también al principio. Es la presencia. Bueno, yo creo que hemos hecho una extensión bastante profunda, a la vez que amplia, sobre esta fragancia, ¿no? ¿Alguna última valoración, visión, descripción de esta fragancia del alma, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Debemos de preguntarnos tal vez después de esta conversación, cada uno de nosotros, no únicamente nosotros, sino es bueno tomar conciencia en nuestro día a día desde qué fragancia estoy viviendo mi día a día, porque realmente ahí es donde se juega el partido, ¿no? No igual en retiros benditos o en momentos de retiro, ¿no? Sino muchas veces en esa digamos, ese movimiento del día a día, ¿no? Ahí es donde realmente tenemos la opción digamos, de irradiar esto que comentabas, Lourdes, o no, ¿no? ¿Esto cómo lo veis? ¿No? Es importante tomar conciencia, ¿no? Porque si no, se convierte en un automatismo más del que comentaba Juan antes al principio. Yo creo que sí, que por la mañana hacer un poco de liberar la mente e intentar ser la mejor versión de cada uno, ¿no? Pero, claro, Dios sabe lo que hay que hacer, ¿no? Yo confío. Confío en el camino y confío en esas piedras que me van a llevar al mejor lugar. Yo soy de la opinión de que cuando a veces hay, por ejemplo, retiros donde nos reunimos varias personas, bien está porque aprovechamos para intercambiar ideas, opiniones, conceptos, intercambiar energías. Cuando uno lee un libro hermoso, bien está porque se nutre del libro. Cuando uno huele una flor o escucha una música, bien está. Pero lo que para mí es absolutamente incuestionable es que para hablar con mi alma no necesito ni un libro, ni una flor, ni una reunión. Es decir, hablo, punto. ¿Tú acaso necesitas que alguien te dé permiso o te abra una puerta para hablar con tu padre, tu madre? ¿Con quien tienes tanta confianza y tanto cariño? ¿Verdad que no? Lo haces y ya está. ¿Cómo no hacerlo con el alma? Con el mismo Dios que está dentro de nosotros. ¿Cómo no hacerlo? Claro. Por En tanto, fin. todos somos elegidos, todos tenemos esa capacidad, no hay unos más y otros menos. Todos somos elegidos para poder irradiar esta fragancia. ¿Qué fragancia? La fragancia del alma. Nos vemos en el programa siguiente, el miércoles que viene a las 7 de la tarde, hora de España. Muchas gracias por seguirnos y un fuerte abrazo de presencia a todos y a todas vosotras. Confía. Y confía. Confía.
¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía.